Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en nuestro planeta, un análisis a la realidad que reflejan, no siempre bien, los diarios, portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Vamos a empezar con las portadas, con El Peruano, el diario oficial del Bicentenario, así se autodenomina este diario limeño. También es el momento de una nueva forma de hacer política, invoca el cardenal Pedro Barreto Jimeno. Y justamente de este tema hablábamos anoche en el programa En Clave Política con Nicolás Lynch, uno de los analistas sociólogos peruanos que mejor entiende y analizan la realidad del Perú. Y efectivamente, el representante de la Iglesia Católica considera que el objetivo debe ser conseguir el bien común. Ojalá entendieran los políticos eso. La crisis actual, afirma, torna necesario buscar caminos de solución que involucren a todos los peruanos sin excepción. Y cuando digo los políticos, me estoy refiriendo a aquellos políticos que hacen de la política o se sirven de la política, no hacen de la política un servicio, porque también hay de los otros, de los políticos responsables, honestos en todas partes del mundo. Y ahí tienen ustedes esto, porque efectivamente lo ponen el día de hoy, viernes 15 de abril, día Viernes Santo de la Pascua cristiana, efectivamente, y ahí se ve en la fotografía inferior el inicio del fervor cristiano, como titula El Peruano. Pasamos. La tercera dice, fin del Senado, crece la presión, no sé si se entiende mal, del Senado, crece la presión de los parlamentarios para que Boric incida en el rumbo de la convención. Están en esa lógica, creerían que se puede hacer lo mismo que hacía Pinochet y los demás, decidir sobre los demás. Chile vivió su primer día sin mascarilla obligatoria. Esta es otra noticia importante, no solamente en Chile, en otros países ya se aflojan las medidas de seguridad, obviamente en espacios abiertos no es necesario portar la mascarilla. Y ahí tienen ustedes. Acá, una noticia que también ha puesto en tensión a algunos, pero Elon Musk oferta por el 100% de Twitter, pero no convence a la compañía ni al mercado. Este señor millonario quiere comprarse Twitter completamente, porque dice que es la red social de la libertad de expresión, pero también sabemos que cuando los poderosos tienen en sus manos las redes sociales, ya sabemos para qué la tienen. ¿Para qué se compran los medios, las redes sociales, los poderosos que tienen mucho dinero, si no es para influir en sus negocios y también en la política? ¿O acaso el señor Jeffrey Bezos, por ejemplo, se compró el Washington Post para mejorar la calidad del periodismo? Ya sabemos para qué. Diario Granma, en este día viernes, siempre nuestro canto a la patria, siempre nuestro el canto de la patria, así titula este día Granma. Es el abril, por muchas razones se conmemoran varias cosas en Cuba que son muy importantes, y además no se olviden que también quedó, por ejemplo, en este mes el intento de invasión por Playa Girón, que fue repelido por las Fuerzas Armadas de Cuba. Y acá se acometen acciones en varias provincias para enfrentar la sequía. Se vive un momento difícil en este momento en el campo, en el agro cubano. Y abajo se evalúa autorizo de uso de emergencia de las vacunas para menores de 2 años hasta 1 año. Un poco raro este titular, pero bueno, ahí lo tenemos. La Vanguardia de España. Rusia amenaza con desplegar armas nucleares en el Báltico. Lo dijo clarísimo ayer en rueda de prensa. Bueno, para el día de hoy sería acá en Moscú el canciller Lavrov. Moscú advierte contra la intención de Finlandia y Suecia, ambos miembros de la Unión Europea, pero hasta ahora neutrales, de solicitar el ingreso en la OTAN. Y esto obviamente está planteado ahí. Acá lo que mencionábamos de Twitter, que es la noticia que ha sacudido a los medios. El señor Elon Musk ofrece $40,000 millones para tomar el control de Twitter. El propietario de Tesla posee ya el 9% del capital de esa red social, pero quiere el 100% para lo que comentábamos hace un momento. Ahí tienen ustedes. Y los viajeros en todas partes. Vamos con los portales informativos. Los presidentes de Bolivia, Argentina, Chile y México celebrarán congresos sobre el litio a propósito de esta gran discusión, también en México particularmente a propósito de lo del litio, que quieren tener hay dificultades para la explotación adecuada de eso. Los representantes de los países participantes del foro apostaron por la sustentabilidad en la extracción del mineral. No se olviden que el litio en este momento constituye un tesoro. Es el oro
que requieren muchos países para poder desarrollar toda la industria de tecnología, informática en general. Vamos con información al costado derecho. Ataque israelí cerca de la mezquita de Al-Aqsa deja 152 heridos. Espero que ya el día de hoy se pongan banderas, se pongan todo tipo de íconos, nicks, etcétera, en todas las redes sociales a propósito del ataque de Israel. Porque cuando se trata de Ucrania, entonces sí, pero cuando ataca Israel, ahí sí no pasa nada. Es más, parecería normal que Israel ataque, mate, persiga, cerque a la población palestina, y aquí asesinó dejó 152 heridos en una mezquita. Acá Rusia anuncia avances decisivos de la vacuna nasal anti-COVID. Ya hay varias investigaciones alrededor de cómo atender y precautelar a la población, a la humanidad en general, con las vacunas anti-COVID de distintas maneras. Incluso se habla de pastillas para eso. Y Argentina aplicará segunda dosis de refuerzo contra la COVID-19. Pasamos a prensa latina. El PT de Brasil presentó otras 2 acciones judiciales contra Bolsonaro. Esto lo conocimos, lo vimos en los espacios informativos y no tenemos más información de Latinoamérica. Pero acá sí. Palestina condena asalto israelí a sitio sagrado en Jerusalén Este. Esto ocurrió precisamente en los días santos, las de las celebraciones, conmemoraciones cristianas, y ahí tienen justamente estos días, es que Israel hace este tipo de acciones. Y Ucrania aprobó ley para sancionar complicidad con Rusia. Pues sigan nomás elaborando leyes, que ya sabemos dónde termina todo eso después del fin de la guerra. Cuando se firman los acuerdos, todo eso desaparece. Y la Deutsche Welle de Alemania: Rusia más ataques a Kiev en respuesta al acto terrorista, dice ahí. Esto ocurrió. Zelensky agradece a los ucranianos sus 50 días de resistencia. República Checa dejará de comprar uranio a Rusia para una de sus centrales, y la CIA no descarta el uso de armas nucleares por parte de Rusia en Ucrania. No descarta, pero tampoco lo prueba. Nunca ha probado. Lo mismo que pasó en Irak. Decían que tenían armas de destrucción masiva, invadieron el país, asesinaron al presidente de aquel entonces en Irak y no pasó nada. Así es Estados Unidos. Entra, acaba, invade y después ni siquiera pide disculpas. La agencia EFE: Rusia aumentará los ataques en Kiev en respuesta a cualquier acto terrorista. A propósito, aquí está mejor detallada la información. Rusia señaló que el número y el alcance de los ataques con misiles contra objetivos en Kiev aumentarán en respuesta a cualquier acto terrorista o de sabotaje por parte de Ucrania en suelo ruso, tras bombardear anoche con cohetes Kalibr las afueras de la capital. Estas es las secuelas en el día 50 de la operación militar rusa en Ucrania. En el costado derecho también, acá la información: la CIA no descarta el uso de armas nucleares por parte de Rusia. Lo repite, lo reiteran todos los medios occidentales que se alinean con Estados Unidos. Ahí tienen. Y aquí una información: Maduro celebra 9 años de haber sido elegido presidente de Venezuela. Eso no lo tenía tampoco Telesur. Pasamos a RT. El helicóptero militar ucraniano que atacó una aldea rusa el jueves fue derribado por un misil de largo alcance S-400. Esto es lo que se mencionó. A esto se refiere la nota en general del ataque terrorista de Ucrania. Es un ataque a una aldea rusa en territorio ruso. Y efectivamente esto es lo que está en estos momentos en discusión. La respuesta se hará sentir, eso lo sabemos, porque en una guerra el que ataca se defiende, y después, si se defiende atacando, también recibirá el ataque. Es la norma de la guerra. Esto es lo principal en RT. En cambio, en Al-Mayadin, lo que mencionábamos: facciones de la resistencia palestina responden a los asaltos a Al-Aqsa. Ahí tienen, esta información se mantiene en justamente el día Viernes Santo. Ocurren estos acontecimientos. ¿Coincidencia? No. ¿Casualidad? Tampoco. Pero ya sabemos la actuación general de Israel en estos momentos. Se responde con misiles, hay heridos, mientras que los palestinos atacan con piedras. Esto se ha sentido toda la vida. Vamos a hacer nuestra primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.